Los derechos y los deberes son principios fundamentales que rigen la convivencia humana y la relación entre individuos y sociedad. A continuación, vamos a presentar hoy en Murmurando un tema muy especial con alguien muy especial. Hey, saludos a todos, yo soy Jefferson Montoya, director de Movimiento Urbano, y esto es Murmurando. Recuerden que este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 8 Villahermosa a través del Programa de Planeación y Desarrollo Local y Presupuesto Participativo del Distrito de Medellín. Así que sean todos bienvenidos. Hoy me acompaña, como siempre, el amigo, compañero, señor psicólogo. Él es el señor Oscar Mesa. Un aplauso de bienvenida para Oscar Mesa. ¡Eso! Señor Mesa. ¿Qué más? ¿Cómo va ayer? Muy bien, hermano, muchas gracias. Acompañarnos hoy nuevamente. Está buena, está rica la noche, frita. No, mucho frío. No le gusta el frío para nada. Doy costeño. Pero vamos bien, ahí vamos bien. Señores, y para tocar ese tema tan especial, derechos y deberes de las personas, tenemos a alguien también muy especial, como lo decía. Él es el líder social, consejero comunal por el sector de derechos humanos de la comuna número 8 y vocero de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá. Pues me faltó decir aquí que también que hace parte, que es abogado. Sí, a mí me faltó decir también abogado. Démosle una bienvenida con un aplauso bien fuerte al señor Jonathan Mejía Giraldo. ¡Eso! Jonathan, compañero, ¿ya no qué? Bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Aquí estamos murmurando. Bueno, vamos a empezar entonces. Jonathan, derechos y deberes de las personas. ¿Por qué te dio a vos por meterte en la lucha, en la parte de los derechos humanos de las personas? Porque me dio, bueno, yo creo que más que decisiones, fueron situaciones que por X o Y motivo me fueron llevando como a ese campo. Entonces, uno, pues la universidad, yo soy abogado de formación, eso implicó necesariamente que yo estuviera en ese escenario. Y dos, digamos que las dinámicas sociales en la comuna, en la ciudad, en el Valle de Aburrá, en la región, también me llevaron a esos espacios de hablar de derechos. Porque es que, Oscar, bueno, aquí las personas les gustan más los derechos y les gustan más los deberes, porque normalmente las personas siempre exigen más los derechos que los deberes. ¿Por qué? Primero porque es más rico exigir un derecho que saber que tengo que hacer algo para ese derecho. Pero de alguna manera también es una cuestión, es que es un tema tan álgido, pero aprendida. O sea, mire que vivimos una cultura en la cual hemos aprendido más a exigir que a dar. Entonces, es algo aprendido. Aquí dice, los derechos son facultades que tienen las personas para disfrutar de libertades, beneficios y protecciones reconocidas por la ley y la sociedad. Y los deberes son obligaciones o responsabilidades que tienen las personas para contribuir al bien común, para respetar los derechos de los demás. Pero yo pienso, yo creo, yo siento que muchas veces hay más derechos que deberes. O sea, tenemos más ventajas, o sea, hay más derechos que deberes, ¿o cómo es eso? A ver, Jonathan. Bueno, pues digamos que derechos hay muchos. Eso es importante hablar como con un contexto, y es que los derechos surgen como luchas históricas. Y surgen como luchas históricas precisamente porque son reivindicaciones de situaciones de violencia, situaciones de violaciones. Entonces surgen por allá en la época donde a las personas se les esclavizaba, por ejemplo. Entonces cuando se les esclaviza a las personas hay una situación de violencia, de violación. Pues en ese momento no existían los derechos, pero se sabía que había una situación de violencia porque el amo mandaba a las personas, mandataba, precisamente hablando de deberes, pero eso generaba una sensación de injusticia. Y ahí, como lucha histórica, pues a partir de la época del esclavismo, comienzan a darse luchas de las personas en el mundo para que surgiera, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos, que es uno de los primeros pasos en términos de derechos. Entonces, ahí hablar de que, pues, si bien hay unos, pues hoy hablamos de derechos y deberes, es importante decir que eso surge como luchas históricas porque se les mandataba, se le imponían deberes siendo injusto. Entonces, en ese caso, pues ahí digamos que antes había más deberes que hacer que derechos. Hoy, ¿cuál es el caso? Esas luchas históricas fueron avanzando
y cambiando a través del tiempo. Entonces ya no hablamos de Declaración de Derechos Humanos, sino que ya hablamos de constituciones en cada estado. Por ejemplo, Colombia tiene una constitución que tiene unos derechos fundamentales, pero que también tiene unos deberes. Uno de esos deberes, además de ser derecho, es el voto, por ejemplo. Yo no sé si ustedes conocían el derecho al voto, además de ser un derecho, es un deber ciudadano. Aquí estaba leyendo y decía eso, que algunos de los derechos y de los deberes, y entre esos estaba el del voto. O sea, el voto es un deber del ciudadano. Venga, yo hago una consulta, Oscar. ¿Qué es más importante, los deberes o los derechos? ¿Qué es más importante, la ética o la moral? Es que es complejo, ¿sí? ¿Qué es más importante, los derechos o los deberes? ¿Qué es más importante, la ética o la moral? No, pues no sabría decirle ahí, pero Okay, es complejo. La moral es como eso que tenemos que hacer para convivir en una sociedad. Es lo que dicta, de alguna manera, el deber ser para poder estar dentro de. ¿Y qué es la ética? Es, de alguna manera, porque no voy a profundizar, es cómo funciona tu psique, tu organismo hacia ti, que diga eso está bien para mí. Porque es que yo iba a hablar algo que lo veo muy bien desde lo histórico, pero yo quiero tocar un tema que me parece un poquito más. Hoy en día es más visible que todos tenemos derechos. Entonces empiezan un montón de luchas de venga, yo tengo derecho a mi género, ¿cierto? Yo tengo derecho a hacer pereza, un ejemplo, pues muy exagerado. Entonces ya empezamos también a construir un montón de derechos que no, a veces, ¿de dónde están los fundamentos de esto? Por eso cuando hiciste la pregunta que hoy hay más derechos, sí, pero fundamentados en qué. Y también hay que tener en cuenta que creo yo, no voy a afirmar que cada derecho trae un deber. Si usted tiene derecho a comer, tiene el deber de lavar los platos. O bueno, más allá, tiene el deber de trabajar para poder comer. Entonces creo yo que cada derecho trae un deber. Pues digamos que no todos los derechos van a tener implícitamente un deber, pero sí hay algo fundamental, por ejemplo, en los derechos, y es que los derechos surgen también reclamando libertades. Okay. Y hay una situación en términos de cuando se habla de libertades, y es que hay como medio implícito un deber, y es que mi libertad llega hasta donde empieza la del otro. Entonces yo tengo derecho, pero como deber no puedo afectar tu esfera personal, por ejemplo, tu individualidad, porque yo soy libre hasta ese punto. Así donde dice, el derecho mío va hasta donde empieza el derecho del otro. Por ejemplo, la libertad de expresión. Que yo puedo decir lo que yo quiera porque es libertad de expresión, tengo derecho, pero entonces... ¿Y qué tan cierto es eso? Que vamos no, eso sí es complejo, eso es un tema también complejo para hablarlo. Sí, total. Además que todo con los medios de comunicación y todo eso. Entonces llega y dice, yo puedo, tengo libertad de expresión, pero también hasta dónde puedo expresarme yo sin poder afectar a las demás personas. ¿Cuánto me conviene? Por ejemplo, lo que ha pasado es un temita un poco complejo. Lo que está pasando ahora, por ejemplo, con los que están en los habitantes de calle, que hasta dónde llegan los deberes también de ellos y los derechos de las demás personas que se sienten de pronto invadidos en su espacio. Pues no, hablo también, bueno, ese es uno, pero también hablo desde la parte donde están afectando, en la parte pues de rajando las piedras y todo eso, sí, que están afectando la vida de los demás. Eso es como un poquito, no sé, que eso es como, hey, le doy 20 luquitas y vaya y tire una piedra y yo estoy esperando. Entonces, ¿hasta dónde llega también? Pero de todas maneras son personas que tienen derechos, pero también el deber de ellos es no romper con esos derechos reglas, de los demás, con las reglas de los demás. Urbanas. Y pues digamos que hasta llegar hasta la afectar, pues digamos que la individualidad de otra persona, no. Pero ellos sí tienen, por ejemplo, el derecho y libertad además de estar en esa condición. Claro. De estar en esa decisión personal. Exactamente. Complejo, ¿sí o no? Sí. Complejo. Lo que pasa es que, pues desde tu decisión personal, ¿cómo vas a aportarme y no hacerme daño? ¿Sí me entendés? Porque listo, tomaste la decisión un día tomaste no, tampoco, bueno, también, es que el tiempo es muy corto, pero no puedo decir que la tomó, pero la vida lo llevó a esto y decidió estar ahí sí, y de alguna manera, ¿cómo
aprovechar esa condición para dañar, para afectar al otro, y de malas, ¿no? Aquí dice la importancia de los derechos y los deberes son: promueven la justicia y la igualdad, protegen la dignidad humana, fomentan la responsabilidad y la solidaridad, garantizan la convivencia pacífica y establecen límites y obligaciones. Importantes. Sí, ahí dijiste algo súper importante que de pronto no lo toqué ahorita en términos de los fundamentos de los derechos, y es la dignidad. O sea, incluso es el fundamento esencial de los derechos humanos, la dignidad del ser humano. La dignidad en Colombia, por ejemplo, es vivir bien y vivir como se quiere. Esa es la definición. Que la Constitución lo dice, debe proporcionarle todas las herramientas para un libre desarrollo. Quiera ser el presidente de Colombia o quiera hacer nada. Y eso es lo que le debe proporcionar el Estado. Exactamente. Como un derecho, pues, fundamental. Esos temas son larguitos y son buenos. O sea, son para poder gastar un poquito más de tiempo, pero bueno. Vamos haciendo conclusiones. Oscar, conclusiones. Primero, recordar que hacemos parte de algo, que por ende tenemos deberes. Y recordar que debemos de disfrutar de los frutos de esto. Por ende, tenemos derechos. Pero, insisto en mi premisa de haber un equilibrio entre las dos. Si no hay un equilibrio, es muy complejo. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender mantener un privilegio sin sostener una consecuencia. Creo que ahí es muy importante el equilibrio. Muchas gracias, señor Choquela, y muchas gracias por acompañarnos. Que la va muy bien. Jonathan, conclusiones en este poquito tiempo. A ver. Bueno, conclusiones. 1. Los derechos son luchas históricas, son reivindicaciones de la gente, precisamente porque antes se les imponía deberes injustamente. Eso es importante que quede claro. Y lo segundo es que existen unos deberes que es importante conocerlos. Y pues hay, por ejemplo, el ejemplo que planteamos ahorita, que hay unos deberes que también a su vez son derechos y que hay que conocerlos. Por ejemplo, el derecho al voto, que es un deber ciudadano además. Y otros que digamos que están en las leyes, pero que de pronto no son tan cercanos a la gente, porque a veces el lenguaje jurídico es complejo, pero que es importante conocerlos. Muchas gracias, Valero. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Cualquier cosa lo vamos a invitar para que vuelva otra vez acá y nos intentemos a seguir hablando de este tema tan especial. Listo, muchísimas gracias. Señoras y señores, les decimos a ustedes muchas gracias por estar conectados con Murmurando. Recuerden que este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 8 Villahermosa a través del programa de planeación de desarrollo local y presupuesto participativo del distrito de Medellín. Saludamos a la gente que está detrás. Hoy nos acompaña el señor Keimas y la señorita Sara aquí detrás de cámaras. A ustedes muchas gracias. A ustedes también les decimos que se conecten con nosotros para que sigan viendo más acerca de esto. Mi nombre es Jefferson Montoya, el director de Movimiento Urbano, y esto fue Murmurando. Un aplausito acá. Eso, muy bien, tercero.